Estamos de regreso en este resumen semanal. Vamos a continuar con los trabajos en la Cámara Alta. Senadoras y senadores de la República retomaron la discusión del proyecto de convocatoria y procedimiento para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales. El presidente de la mesa directiva, senador Ernesto Cordero Arroyo, explicó el estado del proceso legislativo. Manifiesto que no existió el quórum reglamentario y se levantó la sesión. Es importante informarles que el acuerdo en sus términos propone que el inicio de inscripciones de candidatos sea desde el 13 de este mes y hasta el día 17. Debido al retraso en el despacho del asunto, ese plazo ya no puede aplicarse y requiere una adecuada actualización para la congruente ejecución de los plazos que contempla la convocatoria. Por lo anterior, la mesa directiva informó de una propuesta de modificación en las bases cuarta y quinta, la cual establece que los aspirantes entregarán su documentación los días 17, 21, 22, 23 y 24 de noviembre de 10 a 18 horas. La Junta de Coordinación Política, a más tardar el 27 de noviembre, remitirá a la Comisión de Justicia los expedientes que hayan cumplido los requisitos establecidos. En votación económica, el Pleno aprobó que estas modificaciones se incorporaran al texto de la convocatoria. Veamos en qué consiste el acuerdo para la elección del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. Estos son los detalles. La convocatoria para designar al fiscal especializado en atención de delitos electorales está dirigida a universidades públicas y privadas, institutos de investigación, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, así como a ciudadanas y ciudadanos interesados en presentar candidaturas. Los requisitos que contempla son los siguientes: ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, tener por lo menos 30 años cumplidos el día de la designación, contar con título profesional de licenciatura en Derecho con una antigüedad mínima de 5 años, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso, acreditar conocimientos y experiencia en materia de derecho electoral y de investigación con delitos penales. Los aspirantes a titular de la FEPADE deberán presentarse con los siguientes documentos: una carta firmada que exprese la voluntad de participar en el proceso, currículum vitae con fotografía actual, acta de nacimiento, credencial de lector, título profesional de licenciatura en Derecho, cédula profesional y documentos que acrediten el currículum vitae, y un ensayo con un máximo de 10 cuartillas sobre la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos electorales. La entrega de documentación se realizará los días 17, 21, 22, 23 y 24 de noviembre. Se entregará en la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política, ubicada en el Senado de la República, en la dirección Paseo de la Reforma 135, Colonia Tabacalera, en la Ciudad de México. La Junta de Coordinación Política entregará a la Comisión de Justicia, a más tardar el 27 de noviembre, los expedientes que hayan cumplido con los requisitos establecidos. Ya con las propuestas incorporadas, inició la discusión en lo general de la convocatoria para aspirantes a ocupar el cargo de fiscal especializado en delitos electorales, a excepción de las bases segunda y tercera del acuerdo, que fueron reservadas para su discusión en lo particular. Con esas aperturas y esa posibilidad de participación que hemos mencionado, de Parlamento abierto, ¿verdad? Luego se manda la lista a la Junta de Coordinación Política. Y ahí se decide quién es el seleccionado. Se manda al Pleno, ¿verdad?, el seleccionado por la Junta de Coordinación Política, ¿verdad?, y ahí se vota otra vez en secreto. Luego de ello, con 86 votos en pro, 15 en contra y 2 abstenciones, el Pleno del Senado de la República aprobó el acuerdo de convocatoria para designar al titular de la FEPADE en lo general y con las bases no reservadas. Aprobado el acuerdo en lo general y las bases no reservadas. El
El senador Manuel Cárdenas Fonseca presentó una reserva a las bases segunda y tercera en el respectivo numeral 6, así como el considerando 11º. Estas modificaciones suprimieron algunos requisitos de la convocatoria, como no haber desempeñado un cargo en algún partido político o haber sido candidato para algún puesto de elección popular. En votación económica, la reserva fue aceptada para su discusión y se abrió la lista de oradores. Expidamos convocatorias respetando los derechos inherentes a las personas y no yendo más allá, adicionando cuestiones que no contempla la ley o imprimiéndole prohibiciones que tampoco contempla la ley. ¿Llegará el proceso legislativo correspondiente? La presentación de estas reservas abrió el debate en el cual participaron todos los grupos parlamentarios para emitir sus posicionamientos en favor y en contra del acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Lo que se pretende aquí, quitando este candado que impide que alguien que haya sido dirigente, representante o candidato de partido político durante los últimos 6 años pueda ser el próximo fiscal, es justamente eso, que no tenga un conflicto de interés. Lo que hoy estamos votando es la mejor garantía a las demandas de la sociedad y es la mejor decisión para el fortalecimiento de la Procuración de Justicia, porque a través de ello no tenemos duda que estarán debidamente tutelados los bienes y derechos que la sociedad exige. Y luego se encierran, ni siquiera van a la Junta de Coordinación, se ven en otro lado, y deciden, este es el que no va a encontrar ningún delito electoral en la próxima elección. Este es el que Peña Nieto ha dicho que debe ser el que le garantiza que no se meta con Odebrecht, que no se meta con los fraudes, que no se meta con nada. El partido en el poder no tiene respeto a la ciudadanía y con sus aliados y corifeos, a los que solo les interesa seguir en el presupuesto de una manera u otra, logra tener mayoría, ya sea simple o calificada. En el aspecto electoral, buscarán tener su control en instituciones como Cedesol y funcionarios a su modo para ganar las elecciones. Nuestro grupo parlamentario viene a manifestar la disposición de trabajar a favor de México, de separar las agendas de la agenda político-electoral y cumplir con nuestra responsabilidad. Votamos cumplir y hacer cumplir la ley. No eludamos la responsabilidad que tenemos. El debate que se está dando lo único que refleja es que ya hay candidato y que ese candidato ya ha sido militante o representante popular de alguno de los partidos que conformarán la mayoría calificada. Yo creo que si es así, mejor que se plantee de manera abierta. Finalmente, la reserva fue aceptada en votación nominal con 64 votos a favor, 33 en contra y una abstención, por lo que el acuerdo del dictamen quedó avalado también en lo particular. Queda aprobada la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Publíquese en el portal electrónico del Senado, en la Gaceta y en el micrositio de la Comisión de Justicia. Comuníquese. Es así como da inicio este proceso de la elección del fiscal. Ahora esto tendrá que quedar avalado antes del 15 de diciembre, fecha en que concluye el periodo ordinario de sesiones. Le estaremos informando. En otras cosas, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 384 votos a favor las reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor a fin de establecer que los proveedores no podrán incrementar precios ante fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias, ni aplicar cargos sin consentimiento del consumidor, y se otorgan facultades a la Profeco para considerar como infracción de los proveedores de bienes, productos o servicios el obstaculizar o impedir las visitas de verificación que ordene la Profeco. Se reforzarán las facultades de la Profeco en su labor de defensa de los consumidores, otorgándole nuevas herramientas para su actuación, por ejemplo, alertas dirigidas a los consumidores.
Al debatir la minuta, los grupos parlamentarios coincidieron en modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor a fin de retirar del mercado los bienes o productos que pongan en riesgo la vida o la salud del consumidor y, en su caso, ordenar la destrucción de los mismos y ordenar la reparación o sustitución del bien adquirido. Con su permiso, presidente. La garantía que los proveedores no podrán incrementar injustificadamente precios por fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias. Pretende, entre otras cosas, establecer las bases mínimas para la operación del comercio electrónico, procurando ante todo el bienestar del consumidor y fomentando la competencia. La intención de esta reforma legal es impedir el empleo de prácticas que perjudiquen a los consumidores, garantizando a su vez que los fabricantes, los distribuidores y cuantos participen en la provisión de bienes y servicios respeten nuestros derechos. Las reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor también prohíben incluir información o publicidad que indique que los productos o servicios han sido avalados, aprobados o recomendados por sociedades o asociaciones profesionales cuando éstas carezcan del debido soporte fehaciente y científico, y que las ventas electrónicas se guiarán por la norma mexicana expedida por la Secretaría de Economía. Las disposiciones más claras a fin de que los proveedores mantengan mejor informados a los consumidores. La protección implícita al consumidor de cargos que no hayan contenido ni consentido. El proyecto en su conjunto ofrece un marco adecuado para robustecer la capacidad de la Procuraduría Federal del Consumidor de actuar a favor de los derechos del consumidor, producto de diversas iniciativas propuestas por todos los grupos parlamentarios. Porque consideramos que para fomentar el consumo inteligente y procurar la seguridad jurídica y la equidad entre proveedores y consumidores, tenemos que dotar de mayores atribuciones a la Profeco. Plantea como objetivo central la protección, el fortalecimiento de los derechos de los consumidores, que somos todos. El derecho a tener productos seguros, el derecho a elegir, el derecho a ser informado, el derecho a ser escuchado. El documento se envió al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 385 votos a favor reformas a la Ley General de Población a fin de establecer la obligatoriedad de la coordinación de los 3 niveles de gobierno para implementar programas que garanticen la atención integral de mexicanos repatriados, facilitar la acreditación de la nacionalidad, regularización migratoria y revalidación de estudios, así como impulsar programas que faciliten su inserción en el mercado laboral o actividades productivas y promover su reinserción social. Senado de la República para... Programas que brinden a los repatriados orientación en materia de salud, educación y vivienda. Faciliten la acreditación de su nacionalidad, su regularización migratoria y la revalidación de estudios. Presentamos a nombre del Partido Acción Nacional algo que es prioridad para nosotros: la seguridad, la integridad y el respeto a la dignidad de todos los migrantes paisanos nuestros que se encuentran en Estados Unidos. También el Pleno de la Cámara de Diputados analizó y aprobó con 385 votos a favor la reforma a la Ley General de Cambio Climático. Su objetivo, incluir a los municipios para diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política nacional en materia de cambio climático. Busca promover en los gobiernos locales la generación de políticas en materia de cambio climático enfocadas en las necesidades de cada lugar, políticas que van desde instrumentar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, reservación y aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos de nuestro país, monitoreo de la calidad del aire en las zonas urbanas y metropolitanas, mejorar la seguridad alimentaria. Propone que las entidades federativas tengan también atribuciones para destinar parte de sus recursos para ejercerlos en políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Con esta propuesta, las entidades federativas
deberán programar flujos directos y propios de recursos para hacer frente a sus necesidades específicas. Esta reforma a la Ley General de Cambio Climático se envió en carácter de minuta al Senado de la República para continuar su proceso legislativo. Comparece Luis Enrique Miranda Nava, secretario de Desarrollo Social, ante la Comisión del Ramo en el Senado de la República. Regresamos con esta información.